¿Cómo están, chicos? ¿Pueden observar? Hola. ¿Pueden observar, chicos, la diapositiva? Buen día, Crisley. Sí, sí se ve. ¿Cómo están todos? Buen día. Hoy día vamos a trabajar el tema de la oración. Veremos las diferentes clases de oraciones de acuerdo a la estructura, a la complejidad, también a la actitud del hablante y a la naturaleza gramatical del predicado. En el tema de la oración compuesta, solamente trabajaremos la primera clase, que corresponde a la oración compuesta coordinada, tanto yuxtapuesta como conjuntiva. Entonces, todo eso vamos a realizar el día de hoy. Hay algunos aspectos que ustedes van a recordar porque se ha podido trabajar esto en la frase, por ejemplo, nominal o la frase verbal, que son justamente la base para la oración, ¿no? Las partes de la oración. Pueden ver la diapositiva, ¿cierto? ¿Me confirman, chicos? A ver, Samuel. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, iniciaríamos con la definición de la oración. Vamos a observar, por ejemplo, que podemos definir a la oración como una mínima unidad de comunicación que tiene un sentido completo e independencia sintáctica, ¿no? Entonces, podemos observar que fonológicamente corresponde a aquella idea que presenta entonación y que está delimitada por pausas. Sintácticamente está formada por una frase nominal que actúa como sujeto y una frase verbal que actúa como ambos, tanto el sujeto y el predicado, son los constituyentes de una oración. Los núcleos concuerdan en número y en persona. Semánticamente, la oración expresa entonces ideas con sentido completo, ¿no? En una oración podemos encontrar entonces la base de la frase nominal, como el ejemplo del profesor explica muy bien la teoría. Esta FN, cuyo núcleo es profesor, va a ser justamente una frase nominal por los elementos que lo incluyen. En la oración actúa como sujeto. Explica muy bien la teoría, es la frase verbal, cuyo núcleo es el verbo conjugado, explica, y toda la frase verbal es el soporte entonces del predicado. Ambos núcleos van a estar entonces en concordancia en un número y en una, en este caso, la tercera persona. Vamos a observar ahora uno de los constituyentes de la oración. Tenemos, por ejemplo, al sujeto. El sujeto es todo lo que nosotros hacemos referencia, qué es lo que decimos sobre él, ¿no? O de quién estamos hablando en la oración. En la fusión nos dice que cumple la frase nominal de la cual se predica algo. Concuerda con el verbo en persona y en número. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Nosotros podemos reconocer al sujeto ubicando primero al verbo, a la acción, ¿no? Luego podemos formular algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿quién o quiénes? ¿O qué? Cuando son ideas u objetos. Estas preguntas se le hace al verbo principal. Luego podemos verificar la concordancia en número y persona. Por ejemplo, Pedro, tu hermano te llama. Yo tengo una oración y voy a observar que el verbo es llama. A este verbo le hago la pregunta, ¿quién te llama? ¿Quién te llama? Mi respuesta es tu hermano. Él te llama. No hay que confundirnos con el sujeto y al vocativo. Vocativo es a quien me dirijo, a quien le hablo.
quién se habla en la oración. Por ejemplo, en esta oración el vocativo era Pedro, ¿no? El cual también está separado con una coma. Recuerden que el vocativo se separa de la oración a través de la coma. El vocativo se sitúa al inicio, al final o al centro en una oración. Entonces, esa es la forma, digamos, básica de poder hallar al sujeto. Encontramos dos ejemplos más. En el primero decía, un alto funcionario de Arequipa será investigado. El verbo es será, ¿no es cierto? ¿Será investigado quién? ¿Quién va a ser investigado? Un alto funcionario de Arequipa. Esta construcción corresponde a una frase nominal. Y la siguiente, todo lo que decimos sobre esto, es el predicado o la frase verbal. Entonces, nos interesa en este momento ubicar al sujeto. ¿Quién será investigado? Estoy hablando del funcionario. Mi sustantivo, el nombre, actúa como núcleo del sujeto. ¿Quién modifica a funcionario? Lo puede modificar un determinante artículo directamente, un adjetivo, el cual también modifica directamente al núcleo. Además, hallamos a una frase preposicional. Se ha iniciado a través de la preposición de seguida de una FN interna. Esta frase preposicional modifica indirectamente al núcleo. Es una de las formas de reconocer al MI. Entonces, mi sujeto ha estado presente en la oración. He observado que tiene un solo núcleo, que está acompañado de diferentes modificadores, entre ellos al modificador indirecto. Vamos ahora el segundo ejemplo. Los dos libros usados que compré son valiosos. ¿Qué pregunta formularía? ¿Quién o qué? A ver ustedes, chicos. ¿Qué pregunta formularía? ¿Qué o quién para hallar a ese sujeto? ¿Qué me dice Sandra? ¿Están de acuerdo con Sandra, chicos? También Génesis. Muy bien. Así es, Abigail. Correcto, chicos. Entonces, he preguntado qué son valiosos, porque es algo, ¿no? Un objeto. Entonces, ¿qué son valiosos? Estoy hablando de los dos libros usados que compré. Todo esto constituye una frase nominal, cuyo núcleo es el sustantivo o nombre que funciona entonces como el elemento principal de esta formación, el sustantivo libros. ¿Quién modifica libros? Lo acompaña nuevamente un artículo, un determinante artículo. Sabemos bien que los determinantes modifican directamente. 2, otro determinante numeral, cuantificador numeral, cardinal, también modifica directamente. Después del nombre del sustantivo aparece una característica, usados. Usados es un adjetivo que también modifica directamente. Luego encontramos a una idea. Esta idea de la oración se le conoce como proposición. Las proposiciones son ideas dependientes que aparecen en las oraciones compuestas. Entonces, esta formación es una proposición subordinada adjetiva. Que compré está haciendo referencia a libros. Los libros comprados, ¿no? Toda proposición subordinada adjetiva modifica indirectamente. Es otra de las formas de hallar al MI.
Ya hemos visto anteriormente a la frase preposicional, ahora a la proposición subordinada adjetiva. Entonces, ya podemos nosotros ubicar al sujeto en las dos oraciones, formulando la pregunta ¿quién o qué? Al verbo principal, ¿no? A los verbos que aparecen. Veamos ahora cuáles son las clases de sujeto. Seguramente han escuchado alguna de estas clases, ¿no es cierto? Alguna de estas clases les va a ser familiar. Por ejemplo, tenemos el primer grupo. El sujeto se puede clasificar por su presencia o ausencia en oración. Entonces, podríamos decir que el sujeto será expreso cuando se encuentra en la oración, cuando lo voy a observar, a reconocer, a detectar, ¿no? Es un sujeto explícito. En cambio, cuando el sujeto está ausente, no aparece en la oración, a este sujeto lo voy a llamar tácito. Algunos también lo llaman un sujeto pronominal, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un sujeto expreso. Ella vendió sus joyas. Yo le hago la pregunta al verbo. ¿Quién vendió sus joyas? Ella, ¿no es cierto? Ella. El sujeto está en la oración. Lo estamos reconociendo. Entonces, al estar presente en este enunciado, lo voy a clasificar como expreso. En cambio, no llegó solo. No llegó solo. Yo le hago la pregunta al verbo, llegó. ¿Quién no llegó solo? ¿Está mencionándose el sujeto? No, ¿no es cierto? No hay. No puedo saber quién no llegó solo. De repente está hablando de Pedro, no llegó solo, de su amigo, de alguien que no se está mencionando en la oración. Quiere decir que hay un sujeto ausente, tácito. Este símbolo, digamos que indica que está vacío, ¿no? El reconocimiento de este sujeto. Sin embargo, lo podemos deducir, ¿no? Como realizando la concordancia con el verbo en número y en persona. Entonces se está refiriendo a la tercera persona del singular, ¿no? Pero no aparece en la oración. Entonces es tácito. Otra forma de clasificar al sujeto es por el número de núcleos. Por el número de núcleos voy a contarlos y diré que es simple cuando solamente encuentro a un núcleo. Tal como lo vimos en la frase nominal, ¿se acuerdan? Sujeto simple solo tiene a un núcleo. Por ejemplo, las mujeres preparan masato. ¿Ven? ¿Quiénes preparan masato? Las mujeres. Esta es mi frase nominal que funciona como sujeto. Mujeres es el sustantivo, el elemento principal. Al haber solamente uno, mi sujeto es simple. Un sujeto simple. En cambio, cuando el sujeto es compuesto, es porque voy a encontrar a más de un núcleo. ¿No es cierto? Tenemos la oración, ¿no? Hombres y mujeres trabajan a diario. Hombres y mujeres trabajan a diario. ¿Quiénes trabajan a diario? Hombres y mujeres. Esta frase nominal que funciona como sujeto tiene a dos elementos principales, al sustantivo hombres y a mujeres. Al haber dos, entonces el sujeto se clasifica como compuesto. La I simplemente está uniendo, está vinculando a los elementos, ¿no? De manera coordinada. Esta
clasificación por el número de núcleos reconocido en la frase nominal, ¿cierto? De igual forma, por la presencia o ausencia del MI. Esto también lo hemos practicado. El sujeto puede ser complejo cuando hay presencia del modificador indirecto. Se debe hallar al modificador indirecto. En cambio, es incomplejo cuando no hay modificador indirecto. Entonces, puede aparecer el núcleo o el núcleo acompañado de modificadores directos, pero nunca debe de haber presencia del MI. ¿Sí? Veamos esta oración. La grabadora de laboratorio que empleamos es nueva. Pregunta al verbo es, ¿qué es nueva? ¿De qué estoy hablando en la oración? De la grabadora del laboratorio que empleamos. Entonces, toda esta idea es el sujeto. El núcleo de este sujeto es grabadora, ¿cierto? El sustantivo. La lo va a modificar directamente. Pero a grabadora lo acompaña otra idea que es de laboratorio. De laboratorio sería una frase preposicional. Recuerden que esta contracción del, ¿no? Los contractos se inician por de más el, ¿no? Entonces se ha fusionado. Todo eso es una frase preposicional. Por lo tanto, está vinculado al núcleo de manera indirecta. De laboratorio era un modificador indirecto. Pero también aparece otra idea, fíjense, que empleamos. ¿Cómo lo llamamos a esta idea, chicos? A ver, si esta era una frase, ¿esta qué viene a ser? A ver. ¿Cómo se le llama a esta construcción, chicos? Lo hemos dicho. Vamos a ver si están atentos, si están recordando los nombres. Martina, Sandra, a ver, dices proposición subordinada adjetiva. Muy bien, efectivamente, Sandra, era una proposición subordinada, dependiente, adjetiva porque está modificando al sustantivo, al nombre. Tenemos a esta construcción, es una idea dependiente. Por lo tanto, esta proposición subordinada adjetiva formada por el pronombre relativo que seguido de un verbo subordinado. ¿Por qué subordinado? Porque aquí aparece el verbo principal, que era es, ¿no? Entonces, esta idea también modifica indirectamente a grabadora. Al estar presente entonces los modificadores indirectos, es complejo. Tiene que estar presente el MI. También podemos encontrar a un modificador indirecto a través de una aposición, una frase apositiva como esta. Miguel, el hijo menor de Sara, recibió la vacuna. ¿Quién recibió la vacuna? Hablo de Miguel, el hijo menor de Sara. Esta construcción responde entonces a que Miguel es el núcleo. Siempre el primer elemento es el principal. Es equivalente a decir el hijo menor de Sara. Como es una frase positiva, toda frase positiva modifica indirectamente al núcleo. Entonces, demostramos que es complejo cuando hay modificador indirecto, ¿no es cierto? Hay un modificador indirecto. Y presente el MI. ¿Ok?
En cambio, es incomplejo cuando no está presente el MI. Entonces aquí hay un MI y aquí no lo hay, ¿no? No hay MI. Voy a poner así para que ustedes se acuerden. Podríamos ver el ejemplo siguiente. El profesor emplea WhatsApp para enviar las tareas. ¿Quién emplea WhatsApp para enviar las tareas? Estoy hablando del profesor. En el caso del profesor, solo tiene al núcleo y a un modificador directo. Al haber ausencia del MI, el sujeto era incomplejo. ¿Ven? Entonces, puede estar solito el núcleo o puede estar el núcleo al lado de un modificador directo. Esa es entonces la clasificación de acuerdo a la presencia o ausencia del modificador indirecto. Entonces tenemos que recordar cuáles son los modificadores indirectos. Frases preposicionales, proposiciones subordinadas adjetivas o frases apositivas. Ahora, por la voz. Por la voz, el sujeto se clasifica en activo y en pasivo. Cuando es activo, el sujeto ejecuta y realiza la acción del verbo. Por ejemplo, Lourdes preparará la cena navideña. La acción de preparar es realizada por Lourdes. Lourdes. La acción recae sobre algo. ¿Qué preparará Lourdes? La cena navideña. Este es mi objeto directo, ¿no? Entonces Lourdes sí ejecuta esta acción. En cambio, en una oración pasiva, el sujeto no va a realizar esa acción, sino más bien la va a recibir. En una oración pasiva, siempre el sujeto recibe esa acción y es realizada por un llamado agente. Además hay perífrasis verbales, ¿no? Donde el verbo auxiliar es el verbo ser más un participio. Esas son algunas de las características, por ejemplo, de estas construcciones. Entonces podríamos decir que la cena navideña será preparada por Lourdes. ¿Ven? ¿Qué será preparada por Lourdes? Pregunto para hallar a mi sujeto. La cena navideña. La cena navideña es el sujeto pasivo porque está recibiendo la acción que es realizada por alguien, que en este caso sería el agente. ¿Ven? Lo que era lo de pasó a ser sujeto pasivo. El verbo se convierte en una perífrasis, ser más participio. Y por Lourdes sería el complemento agente, ¿no? Que era antes el sujeto activo. Esas son algunas, entonces, formas de encontrar al sujeto. Por la presencia o ausencia, por la cantidad de núcleos, por la intervención del modificador indirecto o por la voz. Vamos a ver, chicos, algunos ejercicios en el chat. ¿Qué me decías, Génesis? ¿Es complejo solo cuando hay MI? Claro. No se olviden. Entonces, sujeto complejo debe estar presente el MI con MI. Incomplejo sin MI. Lo refuerzo. Así es, Génesis. Ahí está para que no nos olvidemos. Con modificador indirecto obligatoriamente debe de aparecer cualquiera de sus formas. ¿Ok? A ver, chicos, vamos a analizar entonces primero reconociendo al sujeto. ¿Ok? Por ejemplo,
A ver, ¿cómo es esta oración? Carlos y Luisa forraron los libros. A ver, ¿cuál es el sujeto? Y me indica la clase de sujeto. A ver, Sandra, Carlos y Luisa era el sujeto, efectivamente. ¿Quiénes forraron los libros? Carlos y Luisa. Al estar presente, efectivamente era un sujeto expreso. Muy bien. Además, agrega que es compuesto, efectivamente, porque encuentro a dos núcleos. Carlos, Luisa son los núcleos de ese sujeto. Muy bien, Sandra. A ver, los demás chicos, ¿qué podríamos agregar? Génesis, correcto. Expreso y compuesto, muy bien. ¿Será complejo o incomplejo? A ver, practiquemos. Es incomplejo porque no tiene el modificador indirecto. Correcto, Génesis. Muy bien. Es incomplejo. No hay presencia del modificador indirecto. Muy bien. ¿Y es activo o es pasivo? Uh-huh. Así es. Entonces, en este primer ejercicio, correcto, muy bien, muy bien. Ya se incorpora Alesia también, correcto. Esta oración era un sujeto, entonces, expreso, compuesto, incomplejo y activo. Uh-huh. Correcto. Vamos a señalar la respuesta. A ver. Voy a poner número 2. A ver, chicos, identifiquemos al sujeto en esa oración. Los libros los forré en mi casa. A ver los demás qué piensan. Hay dos respuestas. Sandra me dice que el sujeto es tácito. Alesia, que el sujeto serían los libros. A ver. ¿Qué dicen los demás, chicos? Génesis, expreso simple. ¿Qué dicen, chicos? A ver, quiero escuchar alguno. ¿Alguno más? ¿Cuál era el primer paso entonces para reconocer al sujeto? Reconocer al verbo, ¿no es cierto? Ubicar al verbo, que era en este caso forré. Luego formularle la pregunta para poder hallar al sujeto.
Los libros los forré en mi casa. ¿Quién forró los libros en la casa? El sujeto no está presente. Entonces, mi sujeto era Tácito. Había un sujeto ausente. Así es. Sandra había dicho entonces que el sujeto era Tácito, ¿no? Y esa era la respuesta. Como no está el sujeto, entonces ya no tengo que estar señalando que era pues simple, que era expreso, etcétera, ¿no? Simplemente el sujeto era Tácito. Va en concordancia, ¿no? Con pronombre, pero no es de manera explícita, pues, ¿no? Entonces, simplemente la respuesta sería un sujeto tácito. Pero, ¿qué eran entonces los libros? A ver, ¿qué vendría a ser los libros, chicos? Yo era mi sujeto. Yo forré los libros en mi casa. La concordancia se establece con la primera persona, ¿no? La primera persona, voy a ponerlo por acá, Perito. Primera persona del singular, ¿no? Ajá, así es. Si yo forré, ¿qué forré yo? Le haría la pregunta para hallar a mi OD. Forré los libros. Los libros era mi objeto directo, pero también lo era el pronombre los, que se estaba repitiendo, ¿no? Que se está repitiendo en el caso de los libros. Entonces, no puedo confundirme lo de con el sujeto. Primero hallo quién o qué realiza la acción, ¿no? Muy bien. Ahora, 3. A ver, esta oración 3. A Silvia la felicitaron en la oficina. Ya Samuel ya dio una respuesta. Lean bien la oración. Sigan los pasos. Confíen en su criterio, en lo que están aprendiendo y van a encontrar la respuesta correcta. Vamos, chicos. A ver. Solo Samuel me dice que el sujeto es tácito. Al resto, chicos. A ver, ¿cuántos están en la sala? A ver, Harold, Valeria, Yanela, Alberto, Samuel, Grislen, Jack. Varios que están por aquí escuchándonos. Astrid, Yael, Rosa, Leonardo, Jenny, Yuri, Jair, Alesia, que sí está participando, Alexander. A ver, chicos, anímense, vamos. Sandra, sujeto tácito. Samuel, mis activo. A ver. A Silvia la felicitaron en la oficina. El verbo era felicitar.
¿quiénes felicitaron a Silvia en la oficina? ¿No sería la pregunta? Sí, ¿no es cierto? ¿Quiénes felicitaron a Silvia? No hallo a mi sujeto, no está presente nuevamente. Este sujeto está sobreentendido, no se halla. Deduzco que se refiere a la tercera persona del plural. ¿No es cierto? Ellos felicitaron a Silvia. Ellos la felicitaron. Nuevamente estoy ante un sujeto ausente. Suficiente para indicar la clase de sujeto que había. A Silvia sería este complemento objeto directo. ¿A quién felicitaron ellos? A Silvia. A Silvia era mi OD, al igual que la, que se estaba redundando. En la oficina ya es mi circunstancial. Entonces, nuevamente estoy ante un sujeto ausente. Miren cómo nos podemos a veces confundir, ¿no? Lo importante ahora es identificarlos, chicos. Identificar al sujeto. Ya. Y la última. Oración número 4, ¿no? A ver, la última, chicos. Para pasar ahora a al siguiente elemento que vamos a analizar. Practiquemos. El sujeto entonces eran los invitados de Pedro, me dice Sandra. Preguntaría el verbo llegaron, ¿no? ¿Quiénes llegaron a la fiesta? Efectivamente, mi sujeto era los invitados de Pedro. Correcto. Ahora, ya hallé al sujeto. Entonces sí puedo afirmar que el sujeto está presente y era entonces expreso, ¿no? Mi sujeto estaba ubicándose en la oración. Ahora, por el número de núcleos, ¿el sujeto es simple o es compuesto? A ver, chicos. ¿Simple o compuesto? Simple. Muy bien, Chrisley. Simple. Hay un solo elemento principal. El elemento principal era invitados. Bien. Ahora, ¿es complejo o incomplejo? Es complejo. ¿Por qué complejo? Porque hay una frase preposicional. Así es. Muy bien. La frase preposicional era de Pedro. Correcto. Y finalmente es un sujeto activo o pasivo. Activo, ¿no? Un sujeto que está realizando, ¿no? La acción de llegar, ¿no? Ellos llegaron allí. Muy bien, chicos. Entonces hemos aprovechado ese espacio para poder entonces
reconocer a las clases de sujeto en la oración. Ahora veamos al siguiente constituyente, que era el predicado. Habíamos señalado que el predicado es la función que cumple la frase verbal en la oración bimembre. Viene a ser todo lo que decimos del sujeto. Por eso predica algo del sujeto. La estructura del predicado está conformada por un núcleo. Ese núcleo será el verbo conjugado, y está acompañado de complementos. Vamos a ver qué complementos pueden aparecer. Entonces, si decimos Jaime compra galletas para su cachorro en esa bodega, todo esto constituye una oración. Yo pregunto al verbo. Siempre hallamos al verbo principal. Compra, en este caso. ¿Quién compra galletas para su cachorro en esa bodega? Mi respuesta es Jaime. Él compra. Jaime es mi sujeto, mi frase nominal. Todo lo que decimos de Jaime viene a ser entonces mi predicado, partiendo desde el verbo conjugado. Este predicado entonces tiene como base a la frase verbal, ¿no? Porque la frase verbal tiene como elemento principal a un verbo. Ahora, el predicado nos dice algo de Jaime, efectivamente. ¿Qué compra Jaime? Yo voy a encontrar una respuesta. Galletas. Esta respuesta sería mi objeto directo, ¿no? ¿Qué compra Jaime? Galletas. LOD. ¿Para quién compra galletas? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia con estas galletas? El cachorro, ¿no? Para su cachorro. Este elemento sería mi objeto indirecto. Le compra galletas. ¿Dónde? En esta bodega. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, en el predicado, complementos que van a aparecer de acuerdo al tipo de verbo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, nos ayuda a refrescar un poco la memoria sobre estos complementos. ¿Ok? ¿Qué compra? Galletas. ¿Para quién? Para su cachorro. ¿Dónde? En esa bodega. ¿Ven? Entonces ya tengo los complementos que pueden aparecer en una clase de predicado. Vamos a ver dos clases de predicado. Una es la nominal y la otra la verbal en un momento. También nos señala que el núcleo del predicado puede aparecer como una perífrasis verbal. Esta es una forma simple del verbo, compra, una forma simple, un solo elemento. Pero en las perífrasis tienen un sentido, ¿no? Y están formados por auxiliares, verbos auxiliares, seguido de un verboide, ¿no? Los verboides en las perífrasis verbales son los verbos principales. Ha comprado, verbo auxiliar haber, más el participio de comprar. Debió comprar. El verbo deber actúa como auxiliar cuando está al lado de un infinitivo. Está comprando. El verbo estar actúa como un verbo auxiliar cuando se encuentra al lado de un gerundio. Todo esto forma una unidad. ¿Qué hago para determinar el tipo de predicado? Cuando vamos a ver, en una perífrasis siempre me voy a fijar en el último verbo, en el último elemento. Comprar es un verbo predicativo o no copulativo. Entonces va a determinar un tipo de predicado. Por eso es importante identificar, ¿no?, al núcleo, al verbo. Todo esto forma una unidad. ¿Ven? Entonces, si tengo la forma básica o simple o las perífrasis, tengo que identificar quién realiza esa acción y todo lo que decimos sobre ese elemento. ¿Ok?
Bien, ahora veamos la clase de predicado, chicos. Hay dos clases. Uno sería el nominal, predicado nominal, cuya base va a ser el verbo copulativo. ¿Ok? El verbo copulativo. Ser, estar y parecer, ¿no? Los verbos básicos. Seguido de un complemento atributo. Debe de aparecer el complemento atributo, chicos. Puede haber un complemento circunstancial. Sí, podría haber en esas oraciones. Pero cuando el predicado es nominal, la base de este predicado es la frase verbal atributiva. ¿Cierto? Lo hemos aprendido. Siempre entonces debe de estar el verbo copulativo. Estando en el chat. Más un complemento atributo. Recuerden que el atributo se puede dar a través de una FN o a través de una frase adjetiva, ¿no? O un adjetivo. De otros colores. Ya. Entonces, no nos olvidemos, chicos. Por ahí no subrayé bien. Bueno. Listo. Entonces, tenemos 3 ejemplos. Laura es una modelo muy famosa. ¿Quién es una modelo muy famosa? Laura, mi sujeto. Todo lo que decimos de Laura, mi predicado. El verbo es un verbo que se encuentra en el presente del verbo ser. ¿Qué es lo que tiene después? ¿Qué aparece? ¿Qué complemento reconocemos? Una frase nominal, una modelo muy famosa que está haciendo referencia a Laura. Si hay una idea que complementa al sujeto en este caso, entonces sería un complemento atributo. Se encuentra después del verbo copulativo. Toda frase nominal que se encuentre después de un verbo copulativo que haga referencia o defina al sujeto, entonces sería un atributo. Lo mismo sucede en las siguientes oraciones. Profesor, este ejercicio está sencillo. ¿Qué está sencillo? Hablo del ejercicio. Mi sujeto. Está mi verbo que se encuentra en presente del verbo estar. Y sencillo, que otorga un rasgo a ejercicio, sería mi complemento atributo. Sencillo es un adjetivo. Los adjetivos funcionan como complementos atributos después de los verbos copulativos. El cuñado de José parece honesto. El mismo caso, ¿no? ¿Quién parece honesto? Estoy hablando del cuñado de José. Cuñado es mi núcleo. Honesto es una característica de él, que se encuentra después del verbo parecer, que es copulativo. Por lo tanto, permite hallar a un complemento atributo. Si no estuviera este atributo, deja de ser un predicado nominal. Veamos ahora el predicado verbal. El predicado verbal, a diferencia del nominal, está constituido por un verbo predicativo. El verbo predicativo es igual a decir un verbo no copulativo. Y puede hallarse a diferentes complementos, menos
al complemento atributo. Complemento atributo es un complemento exclusivo del predicado nominal o de la frase verbal atributiva. ¿Ok? Informa qué hace el sujeto, dónde está o qué acción padece o recibe, en el caso de oraciones pasivas. Entonces, colocamos también a la segunda clase de predicado verbal. La base es la frase verbal predicativa. El verbo es predicativo o no copulativo. Más complementos. ¿Qué complementos podemos encontrar? Y está. A ver. Voy a... complementos. Un momentito, chicos. Ahí va. Entonces, en el chat les he anotado igual la frase verbal predicativa, la otra la atributiva. El predicativo es otro de los complementos que aparecen entonces en estas construcciones. El objeto indirecto, el directo, el agente serían otros complementos que se hallan en el predicado verbal. Vamos a observar entonces 3 ejemplos. El profesor explica los ejercicios amenamente. Ubico el verbo explica. Explica es un verbo que no pertenece al grupo de los verbos copulativos. Es por lo tanto un verbo predicativo o no copulativo. La acción de explicar es realizada por el profesor como sujeto y el profesor explica entonces algo. ¿Qué explica el profesor? Mi respuesta es los ejercicios. Esa respuesta constituye al objeto directo. Los explica, ¿no? ¿Cómo los explica? Amenamente. Amenamente sería mi complemento circunstancial, ¿no es cierto? Responde un cómo. ¿Cómo los explica? Amenamente. Una forma circunstancial. En el segundo caso, dice, el ejercicio está en la página 51. Yo encuentro al verbo estar, ¿cierto? Es copulativo. Ahora, yo me fijo que solo hay un circunstancial. El ejercicio está ¿en dónde? En la página 51. No hay presencia de un atributo. ¿No es cierto? ¿O ustedes están hallando algún atributo, chicos? No hay, ¿no es cierto? Entonces, esta oración, por ejemplo, va a estar ubicada en el grupo del predicado verbal, ya que no hay presencia del atributo. Este verbo, entonces, simplemente me indica una ubicación donde se encuentra el ejercicio, pero no otorga un rasgo sobre el sujeto. Así que el predicado sería verbal. ¿Han notado la diferencia, no? Laura es criticada por muchos periodistas. ¿Quién es criticada? Laura, mi sujeto. Es criticada es mi verbo, es una perífrasis.
Cuando tengo una perífrasis que habíamos dicho, me fijo en el último elemento. Ahí estaban los vistos. Entonces, criticar es un verbo no copulativo. Por lo tanto, mi predicado es verbal. Permite hallar a un complemento, por ejemplo, agente. ¿Por quién es criticada Laura? Por muchos periodistas. Entonces, hallo diferentes complementos en los predicados verbales menos al complemento atributo. No hay atributo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna, entonces, consulta. Pasaríamos a identificar los complementos subrayados en estas oraciones. A ver, chicos, empecemos con la primera. Joaquín está muy contento hoy. A ver, ¿qué función tendría muy contento? ¿Qué predicado sería? Practiquemos, chicos. Este es el momento de hacerlo para que no haya ninguna duda durante el examen. Muchos de los ejercicios que realizamos se toman en cuenta ahí. A ver, ¿qué me dicen? Hay un predicado nominal, el verbo es copulativo. Por ahí creo que lo eliminaron, no lo veo. Y si el predicado es nominal y el verbo es copulativo, quiere decir que hay un complemento. ¿Qué complemento habrá? ¿Para qué? ¿Para qué constituye un predicado nominal? Además de haber un verbo copulativo, ¿qué debe de haber? Exacto, Alesia. El atributo. Quiere decir entonces que lo que está subrayado muy contento era una frase adjetiva que está funcionando como un complemento atributo. Efectivamente. Se encontraba después del verbo copulativo estar, todo era el predicado nominal. Muy bien. A ver en la segunda. Roxana es una empresaria joven. Roxana es una empresaria joven. ¿Qué dirían en esta oración? Muy bien, a ver, Yair, hay un complemento atributo. Lo que está subrayado es un atributo, hay un predicado entonces nominal. Muy bien, Shakira, Sandra. Se encontraba después del verbo copulativo, ¿no es cierto? Ser. Y toda esta frase nominal, empresaria es el sustantivo, una empresaria joven, es el complemento entonces atributo efectivamente. Están ambos haciendo referencia al sujeto. Ya sea como frase nominal o como frase adjetiva y como frase nominal, podemos hallar a los complementos atributos. Los predicados en esas oraciones eran nominales. Muy bien, chicos. Ahora veamos la tercera oración. Joaquín bailaba contento con sus amigos. A ver. ¿Qué predicado sería? Y la palabra subrayada, ¿qué función cumpliría? Estamos de acuerdo que hay un predicado verbal. Muy bien, porque el verbo era bailaba, el cual era un verbo no copulativo o predicativo. Muy bien. Ahora, contento, me dice
reading, que es un objeto directo. A ver qué dicen los demás chicos. Contento será el objeto directo. Sandra me dice el circunstancial de modo. A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Podrá ser un OD o un circunstancial de modo? También Chris Lane ha dicho circunstancial. Miren que es importante este complemento. Porque me confunde, ¿no? Muchas veces con el atributo. ¿Por qué me confundiré a veces? Porque ambos pueden ser adjetivos, ¿no? Muy contento, está muy contento, ahora baila contento. ¿Sí? Sin embargo, esta palabra no es ni objeto directo ni tampoco un circunstancial de modo. Sí tiene una carga modal, sí responde a un cómo, ¿no? Pero al ser un adjetivo, esta palabra funcionará como un, a ver si se acordaron, predicativo. Los predicativos se encuentran después de verbos no copulativos. Permiten darle una característica al nombre, al sujeto o al objeto directo también. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo bailaba? Contento. Pero no va a ser un circunstancial de modo porque no era un adverbio. Los adverbios sí van a poder ser circunstanciales, por ejemplo, de modo. Pero los adjetivos no. Este adjetivo es un complemento predicativo. Ahora sí, chicos. ¿Se acordaron? No se olviden, ¿ah? Siguiente oración. Renata come muchas frutas. Este es fácil. A ver. Renata come muchas frutas. ¿Qué come Renata? Muchas frutas. ¿Qué más el verbo más el sujeto? Es la pregunta para hallar al objeto directo, efectivamente. Muy bien, Chrisley. Era un predicado, entonces, verbal. Hay un objeto directo en esa oración. Listo. Entonces, miren, hemos identificado predicados nominales, donde aparecen después de los verbos copulativos al atributo, y en las dos siguientes, predicado verbal, los verbos son predicativos, permiten hallar a diferentes complementos como al predicativo o al objeto directo. Sigamos con las siguientes oraciones. A ver, chicos. Renata escribe mensajes a su mamá. Tengo, ¿qué escribe Renata? Mensajes. Esto viene a ser mi objeto directo, ¿no es cierto? Los escribe. Cuando tenga duda, reemplazo por un pronombre. Los escribe. ¿A quién escribe mensajes? A su mamá. ¿Qué viene a ser a su mamá, chicos? Ya identifica lo de, pero ¿qué viene a ser a su mamá? El objeto indirecto, así es. ¿A quién escribe mensajes? A su mamá. Es decir, le escribe mensajes. Le escribe mensajes. Se los escribe. Yo podría reemplazar le por se, ¿no? Que es la tercera persona. Cuando reemplazo los dos elementos. Entonces, escribe esto a ella. 2. El pintor trabaja rápidamente. ¿Cómo trabaja? Rápidamente. El adverbio, ¿no? Responde a un circunstancial de modo.
El pintor almorzó muy tarde. ¿Qué viene a ser muy tarde, chicos? Otro circunstancial, ¿no es cierto? Un circunstancial de tiempo, efectivamente. Entonces, los circunstanciales van a responder a las preguntas ¿dónde? Para indicar el lugar, ¿cómo? Para indicar el modo, ¿cuándo? Para señalar el tiempo. Pueden haber circunstanciales de afirmación, un sí o un no, de negación, ¿no? O sea, puedo encontrar circunstanciales formados por adverbios, ¿no? Rápidamente es un adverbio, muy es un adverbio, tarde también, sí, afirmación, no, negación. Puedo encontrar diferentes circunstancias, ¿no? En los enunciados. Siempre la pregunta se le hace al verbo principal, ¿ok? Y la última dice, las obras de arte fueron subastadas por los organizadores, perdón. Tengo una oración pasiva, inmediatamente lo reconozco porque el sujeto está recibiendo la acción. Las obras de arte fueron subastadas. ¿Qué fueron subastadas? Las obras de arte. Sujeto pasivo. ¿Por quién fueron subastadas? Por los organizadores. Ese elemento que viene a ser, chicos. Verbo ser más participio, forma una perífrasis pasiva y habría efectivamente un complemento agente. Complemento agente, preguntamos por quién, ¿no? Al verbo principal. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Resolvamos ahora que hemos practicado el primer ejercicio de aplicación, señalando la respuesta correcta en la primera pregunta. A ver. En el enunciado, los zapatos los remendaba Emilio, su abuelo materno. Primero, entonces, identifico al verbo. Luego formulo la pregunta quién o quiénes o qué. Una vez que ya identifica el sujeto, determino las clases, empezando por su presencia. Si está presente o no. Por el número de núcleos. Por la presencia del MI. Por la voz. A ver. Me dice la B. Complejo y pasivo, me dice. Cuando hay un sujeto pasivo, el sujeto recibe la acción del verbo. Además, hay una perífrasis verbal como núcleo del predicado. ¿Tendrá esas características ese enunciado, chicos? ¿Quién remendaba los zapatos? Es la pregunta que haríamos para hallar al sujeto. ¿Quién remendaba eso? Emilio. ¿Y qué digo de Emilio? Su abuelo materno. Entonces, Emilio, su abuelo materno, es mi sujeto. Ya lo encontré. Era expreso. Hay un solo núcleo. Emilio. Entonces es simple. Ya tengo dos clases. Ahora me fijo, ¿tiene modificador directo o indirecto? A ver, Emilio, su abuelo materno. Hay una frase apositiva. Y las frases apositivas modifican. ¿Cómo modifican, chicos? ¿Directa o indirectamente? Indirecta. Así es.
Y si hay entonces modificador indirecto, su abuelo materno, quiere decir que el sujeto era complejo. Complejo. La acción de remendar es realizada por Emilio y su abuelo, ¿no? Su abuelo. Quiere decir que Emilio realiza la acción. El sujeto entonces era activo. Con ese análisis afirmo entonces que el sujeto era complejo y activo. Emilio, su abuelo materno, era el sujeto, ¿no? Todo esto es el sujeto. El núcleo, Emilio, y lo demás modifica indirectamente. Número 2. Subraye el núcleo del predicado y reconozca los complementos verbales en las siguientes oraciones. A ver, chicos. Lucho interpretó maravillosamente esa canción. ¿Quién interpretó esto? Lucho, mi sujeto. ¿No es cierto? El núcleo del predicado, todo lo que decimos de Lucho es el predicado, sería interpretó. ¿Qué interpretó Lucho? Pregunto. Este era mi núcleo. Interpretó esa canción. Esa respuesta es mi objeto directo. Lucho interpretó esto. ¿Cómo lo interpretó? Maravillosamente. ¿Esto que viene a ser? Mi circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo. Entonces ustedes tienen que trabajar de la misma manera, ¿no? A ver la segunda oración. Los padres estaban entusiasmados por la noticia. ¿Quiénes estaban entusiasmados? Los padres. Estaban en mi núcleo, mi verbo copulativo. ¿Qué viene a ser entusiasmados? ¿Qué viene a ser, chicos? Cuando una característica se encuentra después de un verbo copulativo, la función es ser un atributo. Estaban entusiasmados, el atributo. ¿Por qué estaban entusiasmados? Por la noticia. Mi circunstancial que indica causa, ¿no? Pero circunstancial. Indica causa. ¿Ven? En el ingreso el carnet debió ser revisado por Juan. ¿Qué debió ser revisado por Juan? El carnet. Este es mi sujeto. Ahora, ¿cuál es el verbo, chicos? ¿Debió ser o debió ser revisado? A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Debió ser o debió ser revisado? Ajá, el verbo sería debió ser revisado, ¿no? Todo esto es el verbo. Una perífrasis, deber se une un infinitivo, pero si el infinitivo era ser, ser puede unirse a un participio. Por eso forma una perífrasis. ¿Ok? Ahora encuentro los complementos. ¿Debió ser revisado por quién? Por Juan. Por Juan es mi complemento agente. ¿Dónde? En el ingreso. Mi circunstancial. ¿Ven? Ya he registrado sus notas en el sistema, jóvenes. He registrado mi verbo. ¿Qué he registrado yo? Que era el sujeto tácito. Sus notas en lo de, ¿no?
¿Dónde? En el sistema. ¿Cuándo? Ya. Entonces ya tengo mi circunstancial de tiempo, mi núcleo, mi verbo. Notas era lo de, mi circunstancial del lugar. Jóvenes es el vocativo, es a quien le hablo. Entonces, chicos, teníamos que haber resuelto este primer ejercicio de esta manera. Ya lo tienen ustedes más claro, no con mis trazos tan uniformes. Prefiero que lo vean de esta manera, más ordenado. Muy bien, chicos, con esto entonces hemos terminado una de las primeras clases. Veamos rápidamente las siguientes. Las oraciones, según su estructura, pueden clasificarse en unimembres y bimembres. La unimembre no presenta verbo flexionado, nunca lo vamos a encontrar. Carece de sujeto, por lo tanto, y predicado, y se va a entender por el contexto. Las oraciones unimembres complementan a las bimembres. Podemos utilizar frases nominales, frases preposicionales, frases adjetivas o adverbiales. Yo puedo decir muy bien, felicitaciones, lindísimo. Puedo decir por la derecha, por la izquierda. Expresiones como esas que podrían entonces señalar, en lugar de decir, por ejemplo, felicitaciones por el título, yo podría haber creado una bimembre diciendo, te felicito por el título. ¿Se dan cuenta? Por correo electrónico, acá no hay ningún verbo. Podría haber dicho como una bimembre, te lo envío por correo electrónico. ¿Ven? A estudiar, muchachos, puede aparecer un verboide, pero no está conjugado, por lo tanto. En lugar de decir estudien, muchachos, yo digo estudiar. Señores, su pasaje, por favor. Tampoco encuentro un verbo. En lugar de haber dicho paguen su pasaje, por favor. ¿Ven? Entonces las unimembres solo se forman a través de estas construcciones, como frases nominales, preposicionales, adverbiales o adjetivas. No habrá ningún verbo que esté conjugado. No hay ningún verbo que ubicar. En cambio, las bimembres sí, ¿no? Hay un verbo conjugado, presenta sujeto y predicado, como las que hemos visto toda en la primera parte al reconocer a estos constituyentes de la oración. Puede ser la bimembre simple cuando solo hallo a un verbo. Un verbo que actúa como núcleo en esa construcción. Como por ejemplo, Milagros estudia lingüística. Estudia es el verbo, el único. O puede también decirse, dos testigos van a declarar. Hay un solo elemento principal, un verbo, que se ha formado por una perífrasis. Van a declarar, el verbo ir es auxiliar cuando está al lado de una preposición y un infinitivo. Iré a jugar, vamos a comprar, ¿no? Voy a jugar. Entonces, van a declarar, forma una perífrasis. Al haber una sola, es una oración bimembre simple. Hay un solo núcleo. En la compuesta, en cambio, que vamos a ver al final de la clase, la compuesta tiene que aparecer más de un verbo. Como por ejemplo, Luis estudia, Pedro trabaja. Encontré dos verbos. Están de manera coordinada estas dos ideas a las que vamos a llamar proposiciones. En una oración compuesta presenta dos o más proposiciones. Luis estudia era una idea, Pedro trabaja era otra. Hay proposiciones coordinadas, como en este caso, pero también podemos encontrar proposiciones que tienen diferente valor sintáctico. Además, en las oraciones compuestas pueden aparecer entonces un verbo conjugado, como el caso de piensa, declarar en la audiencia. Pero el único verbo conjugado era piensa. ¿Y qué pasó con declarar? A partir entonces de aquí se inicia una proposición
una idea dependiente a la que llamamos proposición subordinada. Se inicia con un verboide. Este verboide no forma parte del verbo. No es como en el anterior caso. Van a declarar si forma parte de la perífrasis. Hay un solo sentido, ¿no? En cambio aquí no. Aquí declarar da inicio a una proposición subordinada. ¿Ven? Que pasaríamos a llamarla sustantiva, ¿no? Entonces, al haber presencia de una proposición, la oración es compuesta. ¿Ok? Las oraciones también se clasifican, entonces, por la naturaleza gramatical del predicado. En este caso, vamos a observar las oraciones de predicado verbal que podrían clasificarse como oraciones transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, en este primer grupo. Las transitivas tienen a un verbo transitivo que permite hallar un objeto directo o indirecto, diferente del sujeto. Por ejemplo, sus dos hijos aman a su cachorro. ¿Quiénes aman a su cachorro? Sus dos hijos, mi sujeto. ¿Qué aman ellos? Aman a su cachorro. ¿A quién aman? A su cachorro. Lo aman. Quiere decir que hay un objeto directo que es diferente a ese sujeto, obviamente. Por eso lo reemplazo por la tercera persona, lo, ¿no? O Valeria peina a su pequeña mascota. ¿Quién peina? Valeria. ¿A quién peina Valeria? A su pequeña mascota. La peina. Entonces la acción recae sobre un elemento animado o inanimado. En el caso de las reflexivas, sucede algo similar. La diferencia está que el sujeto se refleja en el objeto. Es el mismo, por eso la acción regresa a sí misma. Por ejemplo, la muchacha se peina con esmero. La muchacha se peina a sí misma. Se representa a la muchacha. Por eso que hay una acción reflexiva. El pronombre que actúa como un OD estamos viendo que está coincidiendo con el sujeto, la muchacha. La acción regresa a ella misma. Lo mismo sucede en la segunda oración. Yo me pinto las uñas cada semana. La acción de pintarse realizada por la primera persona, yo. ¿Qué te pintas? Las uñas. Las uñas regresa la acción a ella misma, que es el me. Me es mi oí. Yo me pinto. Entonces el sujeto se refleja en el objeto. Esas son las reflexivas. En el caso de las recíprocas, vamos a encontrar que la acción va a ser mutua. Mutuamente se va a dar. Por ejemplo, nuestros abuelos se apoyaban mucho. Uno apoyaba al otro y el otro también. Entonces, vamos a ver que la acción de apoyarse es dada mutuamente por ellos. Lo mismo sucede en la segunda. Ellas se saludan. La acción de saludarse es dada mutuamente por ellas. Entonces, transitivas, reflexivas y recíprocas tienen verbos transitivos. La diferencia está en que las transitivas, la acción recae sobre un objeto diferente al sujeto. En las reflexivas, la acción se refleja en el objeto, ¿no? A sí mismo. Entonces, sujeto y objeto viene a ser lo mismo. Y en las recíprocas, la acción es dada mutuamente por ambos elementos en el sujeto. ¿Ok? Las intransitivas carecen de objeto directo. Por lo tanto, hay pues complementos que pueden aparecer menos al objeto directo, ¿no? Nació en Amazonas. ¿Dónde nació en Amazonas? Caminan alegres. ¿Cómo caminan alegres? Un predicativo. Se cayó del perchero. El verbo caerse es intransitivo.
¿De dónde? Del perchero. Circunstancial. Entonces, no hay presencia de ningún objeto. A ver, hasta aquí, chicos, ¿está claro? Tenemos a las oraciones activas y pasivas, ¿no? Lo hemos visto cuando hemos reconocido al sujeto también. Activa es cuando hay un sujeto activo, el verbo también transita hacia algo, o puede aparecer un verbo intransitivo. A ver, por ahí escucho música, aquí se le activó. Cuidado. A ver, dice, Don Beto reparará las cañerías. Don Beto es mi sujeto, reparará mi verbo y las cañerías viene a ser mi o de, ¿no? ¿Qué reparará Don Beto? Las cañerías. La enfermera atendió al paciente. ¿Quién atendió al paciente? La enfermera. Ella ejecuta la acción. ¿A quién atendió ella? Al paciente. El o de. Lo atendió. Lo atendió. Entonces, es activa. ¿No es cierto? Es activa. Luego, una pasiva, hallamos a un sujeto pasivo. Recibe la acción. Además, hay una perífrasis pasiva. Será reparada, por ejemplo. La cañería será reparada. Este es mi perífrasis. Y hay un complemento agente, que es el que ejecuta en realidad la acción. ¿Por quién será reparada? Por Don Beto. Entonces, es pasiva. A veces el agente puede omitirse, pero está sobreentendido, como el caso de el paciente fue atendido a tiempo. ¿Quién fue atendido? El paciente. Fue atendido es mi perífrasis, mi verbo. ¿Por quién fue atendido el paciente? No está, pero se deduce, ¿no? Por el médico, por la enfermera, por alguien. Entonces, en las pasivas siempre vamos a tener esa combinación. Luego encontramos a las pasivas reflejas, donde tienen una característica. Aparece el pronombre se, el verbo y la FN en plural. Por eso hay esa relación. Se quebraron las copas. Las copas fueron quebradas, ¿no? Se refleja en el se, también este sujeto, y podemos asumirla que está recibiendo esa acción de quebrarse. Se quemaron los focos fueron quemados, ¿no? Los focos se quemaron. Entonces, siempre tengo esa característica, el pronombre se, el verbo en plural y la FN, que actúa como sujeto, que se refleja en el se, sería también en plural. Finalmente, las impersonales. En estas impersonales, ya lo hemos visto en el tipo de verbo, muchos de ellos. Recuerden que en las impersonales carecen de sujeto, el verbo se encuentra en tercera persona del singular, no lo puedo pluralizar. Tenemos las formas defectivas, por ejemplo, el sujeto con el verbo hacer, cuando señalo el clima, el tiempo, hace calor, por ejemplo. El verbo haber, siempre en singular, en tercera persona, en cualquiera de sus variaciones verbales. Hubo heridos, había, habrá, ha habido. Puedes aparecer, pero siempre en singular, nunca en plural. O los verbos que señalan fenómenos atmosféricos, como llover, ¿no? Llovió toda la noche. Entonces siempre serán impersonales, pero aparecen en concordancia con la tercera persona del singular. Otra forma impersonal es la llamada impersonal propia, cuando se utiliza el pronombre se más el verbo en singular. Se deduce que alguien realiza la acción, ¿no? Pero que no se involucra. Por ejemplo, se notificó a las partes.
Como que si dijera que alguien notificó eso, pero no lo quiero mencionar. Entonces se utiliza el se. Se notificó. Se llegará a un consenso. Alguien llegará a un consenso. Esas son las impersonales. El segundo ejercicio de aplicación que vamos a ver sería el reconocimiento del predicado, entonces, nominal. Para esto tenemos que fijarnos, por ejemplo, en si el verbo, por ejemplo, es copulativo o es predicativo. Si permite hallar a un complemento atributo o no. Entonces, si decimos la computadora moderna es muy veloz, el verbo sería es. ¿Qué es muy veloz? La computadora moderna es mi sujeto. El verbo copulativo me permite hallar entonces a un atributo. Entonces, muy veloz era mi atributo y esta opción era la respuesta correcta porque me pedían la nominal. En la primera opción estaba ya la respuesta. En cambio, ¿qué pasó con las demás? La famosa chocolatada fue suspendida, es suspendida, será suspendida, es una perífrasis. Ser más participio. Y suspender es no copulativo. Predicado verbal. Debió ser transmitida en vivo. Debió ser transmitida, mi verbo. Transmitir es verbo predicativo. Descartado. Nicolás se fue al Cusco el mes pasado. Fue, entonces sería un verbo, en este caso, no copulativo, ¿no? Tenemos allí, fue al Cusco el mes pasado. Tengo a un verbo, el verbo ir, entonces no es copulativo y el predicado era verbal. En la segunda forma, entrelazamos de esta manera, ¿no? El gorrión hizo su nido en mi techo. ¿Qué hizo? Su nido. ¿Dónde? En el techo. El verbo hacer es un verbo transitivo y permite hallar a lo de, su nido. Se necesita chofer A3 con experiencia. Se necesita, se supone que alguien necesita eso. Entonces es una impersonal propia. ¿Ven? Los estudiantes fueron a Yurimaguas. Fueron, van, viene del verbo ir. Ir es un verbo intransitivo. ¿A dónde fueron? A Yurimaguas, circunstancial. Era un verbo intransitivo y por lo tanto la oración era intransitiva. Las primas se visitan con frecuencia. La acción de visitarse es dada por ambas. Entonces, era una recíproca. Se visitan mutuamente. 9:34, vamos a la tercera clase de oración. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de ver esta clase de oración. ¿Están entendiendo? A ver, chicos. ¿Están entendiendo la clase? Está muy difícil. Díganme, por favor, si algo no quedó claro para detenerme ahí. ¿O todo está bien? Bien. Deduzco entonces que están entendiendo, ¿no? Porque no hay ninguna pregunta. En la tercera clase de oración, de acuerdo a la actitud del hablante, podemos hallar a una oración enunciativa, la cual también recibe el nombre de oraciones aseverativas o declarativas. Son aquellas que afirman o niegan algo. Como por ejemplo, los profesores fueron a la universidad. Pedro no se ha matriculado este semestre. Las desiderativas son oraciones que indican deseo, anhelo. Por ejemplo, me gustaría que estudies antropología. Ojalá te gradúes en la Casona de San Marcos. Entonces tengo esta
clase de oración, ¿no? Que expresa el deseo. Después estaría la dubitativa. ¿Qué sucede con las dubitativas? Expresan duda, posibilidad. Quizás nos veamos en el Congreso de Lingüística. Posiblemente lo denuncien por acoso cibernético. Entonces puede incluso agregarse algún adverbio para crear estas construcciones, ¿no? Quizás, posiblemente, probablemente. Las imperativas o exhortativas serán aquellas que expresan orden, mandato, también ruego, un pedido. Por ejemplo, estimado cliente, desinféctese con alcohol en gel. Por favor, registre su inscripción con el formulario. Cuando utiliza el por favor, se vuelve más cordial, ¿no? Ese pedido. Por eso que muchas veces separan a las imperativas de las exhortativas, ¿no? Las exhortativas podrían señalar ese ruego o súplica. Pero si no, están en el mismo grupo, ¿no? Como imperativas o exhortativas. Después están las exclamativas y las interrogativas. Las exclamativas pueden ser directas cuando se utilizan los signos de exclamación o indirectas cuando se enfatizan pero los signos están ausentes. La intención es indicar sorpresa, alegría, ¿no? Qué agradable conversación tuvimos. Ingresé a la carrera de medicina, mamita. Muchos de ustedes van a expresarse de esa forma cuando ingresen a la universidad. Estoy segura de ello. Ni te imaginas cuántas personas se alegraron de tu ingreso, de tu embarazo, ¿no? Me encanta cómo decora su jardín la señora Bárbara. Entonces son exclamativas porque expresan ese entusiasmo, esa alegría. En las interrogativas, la intención es indagar, ¿no? Preguntar. También se da en forma directa cuando utilizo los signos de interrogación o indirecta cuando están ausentes. Son totales cuando formulo una pregunta que me responda un sí o un no. ¿Has leído el proyecto de forma universitaria? Sí o no. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la entonación. Las totales serán ascendentes y las parciales serán descendentes, ¿no? Por ejemplo, las parciales utilizan los interrogativos, pronombres interrogativos. ¿Qué universidades están licenciadas? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Dónde estuviste? ¿No? Entonces, parciales. Hay una indirecta total que utiliza el pronombre, la conjunción completiva sí y que completa la idea del verbo. Dime si has leído el proyecto legislativo, ¿no? Esta indirecta total es descendente, a diferencia de la directa total que era ascendente. La parcial, ignoro qué universidades están licenciadas. También utilizan los pronombres interrogativos, son descendentes. Entonces puedo formular diferentes formas de indagar al utilizar esas clases de oraciones. Finalmente, chicos, tenemos la clasificación de acuerdo a la complejidad. La oración puede ser simple, habíamos dicho, porque hay un solo núcleo verbal y compuesta porque encontramos más de un verbo. Además, las oraciones compuestas están formadas por proposiciones. Pueden estas proposiciones tener el mismo valor sintáctico o jerarquía y estas serían las coordinadas, las cuales pueden ser yuxtapuestas cuando estas proposiciones se unen a través de signos de puntuación. Y las conjuntivas se dan porque las proposiciones se unen a través de conjunciones coordinantes, como la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la negativa, explicativa o distributiva. Estas son las que vamos a ver ahorita. En la subordinada, vamos a encontrar que las proposiciones no tienen la misma jerarquía. Puede darse subordinada sustantiva o una adjetiva o una adverbial. La próxima semana trabajaremos estas clases de oraciones compuestas.
yuxtapuestas. Ahora solo vamos a ver las coordenadas. Como lo tenemos aquí. Las coordenadas es porque las proposiciones tienen la misma jerarquía. No hay una que esté por encima de la otra. Además, serían yuxtapuestas porque el vínculo se da a través de un signo de puntuación, como la coma, que estamos, por ejemplo, encontrando en este ejemplo. El estudiante conectó el micrófono, coma, hay una primera idea, el verbo conectó, encendió la grabadora, segunda idea o proposición, encendió el elemento principal, probó la recepción de la señal acústica, probó mi verbo de la tercera idea. Entonces, la coma puede enumerar acciones y cada una de ellas constituye una proposición. Coordinada. El punto y coma es otro de los signos que se pueden utilizar para unir proposiciones, sobre todo cuando hay alguna coma especial o algún signo especial. Por ejemplo, el seco de pollo lleva culantro y espinaca. Acá hay una primera idea, lleva es mi verbo. Y luego digo, el estofado, tomate y ajipanca. No encuentro otro verbo. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Que esta coma está reemplazando al verbo lleva. Es una coma elíptica. Entonces, yo no puedo afirmar que haya, por ejemplo, 3 proposiciones porque hay una coma. No. Lo que encuentro es que la coma reemplaza. Por lo tanto, el punto y coma separa a la segunda proposición de la primera. Marca las proposiciones, sobre todo porque aparece algún signo especial como esta coma elíptica. En lugar de haber dicho el estofado lleva tomate y ajipanca, ya no repite el verbo porque he colocado esta coma. Pero diferencio a la proposición de la otra por el punto y coma. Hay oración compuesta entonces. Y la tercera es los dos puntos, ¿no? Los dos puntos también pueden separar proposiciones cuando indican causa-efecto o una conclusión, por ejemplo, pero nunca en las citas textuales. Las citas textuales que utilizan los dos puntos constituyen oraciones compuestas subordinadas. No se olviden. Entonces, por ejemplo, dice, se espera un incremento de contagios, 2 puntos, la gente se reúne en fiestas de fin de año. Entonces, los 2 puntos se pueden utilizar en ese contexto. Esas son las yuxtapuestas, ¿no? Espera y reúne los verbos. Lo mismo va a suceder con las coordenadas conjuntivas. Las coordenadas conjuntivas participan en esta formación de oraciones compuestas al vincular una proposición con otra a través de estas conjunciones que hemos estudiado. Cuando es copulativa, indica una unión, ¿no? Una suma de elementos. Las profesoras asistieron a un curso y compartieron su experiencia. Está ahí, está separando una primera idea de una segunda, cada uno con su verbo principal. ¿Ven? Está sumando. Las disyuntivas indican opción, ¿no? ¿Deseas café o prefieres leche tibia? Una primera idea de una segunda, cada uno con su verbo. Las distributivas van de par en par las conjunciones, ya, bien, hora, y cada uno al lado de su verbo, ¿no? Los estudiantes ya escriben monografías, una idea, ya realizan experimentos, otra. Después encontramos a las hilativas. Entonces, por ello, ¿no? Con que indican una secuencia lógica. Los niños ya han terminado sus tareas, una primera idea, entonces dice, podrán ir al paseo la segunda. Las adversativas indican oposición, pero el más, ¿no? Por ejemplo, Javier estaba cansado, una primera idea, pero continuó trabajando la siguiente proposición. ¿Quién vincula estas ideas? La conjunción adversativa. Entonces, el nombre de la conjuntiva se le llama coordenadas conjuntivas y recibe los nombres de acuerdo a la conjunción. Las explicativas
es decir, o sea, esto es, fundamenta la segunda proposición a la primera. Los estudiantes son aplicados, es decir, repasan a diario. ¿Ven? Entonces, fundamenta la primera. Son muy fáciles de reconocer, chicos. Solo hay que ubicar a la cantidad de verbos y los enlaces que aparecerán. Conjunciones serán coordinadas conjuntivas. Signos de puntuación, entonces se les conoce como yuxtapuestas. El último ejercicio de aplicación, chicos, sería para reconocer entonces a estas clases. Ya me están haciendo recordar que nos quedan 5 minutos. Gracias, señorita Mildred. A ver, chicos. A ver. Tenemos la primera. Te felicito por tu graduación, Fidel. Es una oración. A ver, ¿qué clase de oración sería? Muy sencillo, ¿no? Está con los signos de exclamación, entonces sería exclamativa. No recuerdo dónde dejé el cargador. A ver, estas sí tienen que responder, chicos. ¿Qué clase de oración es de acuerdo a la actitud del hablante? No recuerdo dónde dejé el cargador. A ver, chicos. Es una interrogativa. Muy bien. ¿Qué clase interrogativa es? Indirecta. Perfecto. Ahora te falta una más. ¿Es total o parcial? A ver, ¿cuál es? A ver, que alguien le ayude. Parcial, así es. Muy bien, Crisle. Era una interrogativa parcial. Entonces veamos este solucionario. Era una interrogativa indirecta parcial. ¿Dónde? Acuérdense de los interrogativos, ¿no? A lo mejor todavía estamos a tiempo. Dubitativa, expresa duda. No sé el motivo de sus inasistencias. Enunciativa, ¿no? O declarativa o aseverativa. Señale la alternativa que correlaciona adecuadamente las oraciones compuestas por coordinación con su clasificación. Si yo digo de niño, hablaba que hablaba en clase, ¿se acuerdan que esta conjunción que cuando repetían las acciones, esta conjunción era una copulativa, era igual a una I, habla que habla, ríe que ríe, llora que llora, es igual a decir habla y habla, ¿no? Entonces era una copulativa. Raúl corre a diario, punto y coma, Ernesto hace dieta, yuxtapuesta, ¿no? El punto y coma está separando a las dos proposiciones. No asistí, pero vi el video de las clases, pero es el enlace separa dos ideas, era una adversativa. Bien practica natación, bien juega bol, bien, las distributivas que indican alternancia. Entonces, aparecían esas tres. Con esto hemos terminado, chicos, la teoría. Ha sido extensa, pero espero que todo haya sido claro. 3 preguntas seleccionadas en esta clase, ¿no? Para esta clase. El resto, recuerden hacerlo, resolverlo y consultar alguna duda en el multichat, chicos. La tercera pregunta me pedían entonces hallar o clasificar al sujeto. Mi respuesta estaba en la letra B, complejo y pasivo. Felipe, el hijo del señor, Felipe era el núcleo, y el hijo del señor Quispe, mi modificador indirecto, ¿no? Ha sido condecorado mi perífrasis verbal que permite hallar a un agente, entonces el sujeto era pasivo. La pregunta número 5, teníamos que escribir la clase de predicado, entonces teníamos que identificar
a los verbos, si son copulativos como los verdes, ¿no? Permiten hallar al atributo. Su mejor amigo, la mamá de los bebés, son atributos. Las oraciones B y D tienen verbos predicativos, están en el auditorio, señala simplemente circunstancial, por eso el predicado era verbal. Fue registrado era un solo verbo, registrar era un verbo predicativo. Entonces el predicado era verbal. Y la pregunta número 9, teníamos que hallar a una oración yuxtapuesta. Entonces tengo que ver que se unan las proposiciones a través de signos, como la letra D, tocamos con la banda, coma, cantábamos en inglés. Estamos separando las proposiciones a través de una coma, cada uno tiene su propio verbo. La oración A solamente era una oración simple. En la B... Miss, buen día. Disculpe, sí, estamos en receso. Y la letra B era este pero, que era el enlace, y la I, la conjunción, ¿no? Bien, chicos, les agradezco siempre, ustedes muy respetuosos, de quedarse hasta que terminemos, ¿no? Un abrazo, chicos, los dejo hasta la próxima semana. Sigan estudiando, cuídense mucho.